Muy buenas familia y bienvenidos un día más al canal. Ya estamos en casa. En el día de ayer no pude subir prácticamente ni vídeo ni shorts porque me quedé sin internet y estuve, como bien sabéis, de viaje a otro país. Ya estamos en el día de hoy en casa. Ayer estuve todo el día de viaje, con lo cual fue prácticamente imposible actualizar nada y estamos ahora mismo realmente en un mercado, yo creo que diría bastante complicado, ¿no? Porque ha ocurrido durante este fin de semana la mayor liquidación de la historia de las criptomonedas y esto no solamente ha sido en futuros, sino que mucha gente también habrá vendido en spot en pánico y no solamente ha sido eso, sino que mucha gente que quiso comprar el dip no pudo hacerlo. Yo personalmente, y como os dije este fin de semana, no lo pude hacer, con lo cual me planto ahora mismo en el mercado 2 días después, donde parece ser que todo vuelve a la normalidad, donde las altcoins vuelven prácticamente a los niveles antes de la caída, y mi pregunta ahora es, ¿qué ocurre después de este gran reset? ¿Volvemos a subir? ¿Volvemos a recuperar esa confianza en las altcoins que bajo mi punto de vista la gran mayoría de las personas lo ha perdido, o simplemente nos olvidamos de las altcoins, empieza un mercado bajista y ya nos olvidamos prácticamente de romper esos máximos históricos y ni mucho menos hablar de la altcoin season? Así que en este vídeo espero resolver gran parte de esas dudas. Dicho esto, espero que os guste, como no, el contenido. Si os gusta, dejad un pedazo de like, suscribíos al canal si no estáis suscritos y dentro vídeo. Bueno, todo en realidad lo que ocurrió durante el día del viernes, sábado, domingo ha sido, y creo que sigue siendo, muy complicado de explicar. Que por cierto, vamos a empezar a partir de estos momentos a realizar directos en YouTube de nuevo, como hacíamos en los viejos tiempos, con lo cual lo único, estad muy atentos porque a partir de mañana ya comenzamos. Lo ideal será hacer 2, pero bueno, vamos poco a poco a nivel semanal y vamos a empezar a explicar un poco todo, ¿no? La sensación que yo tengo, dónde creo que nos encontramos ahora mismo en el bullrun y sobre todo a revisar si ya hemos roto estructura, seguimos alcistas y qué sobre todo podemos hacer en estos momentos. Una cosa, y sobre todo dar mi opinión realmente de lo que he visto, sobre todo, ¿no? De lo que ha ocurrido estos días, es que los exchanges no son nuestros amigos. Fijaos, por ejemplo, lo que sucedió en Kraken, ¿no? Veis que todo el colapso se dio prácticamente el 10 de octubre. ¿No? Y fijaos que realmente en Kraken, y por qué voy a poner el ejemplo de Kraken, ahora lo vais a ver, no hubo ningún mensaje, ¿no? De hecho, fijaos que realmente lo único que pusieron fue esta gilipollez de tweet donde dijeron October y luego pusieron Octobear y no pusieron nada más. De hecho, bueno, si veis y seguís leyendo, no veréis ningún tipo de información importante, ni interesante, ni nada por el estilo. Nada más que tonterías y chorradas. Pero vamos a lo que vamos. ¿Por qué digo yo esto? Vais a ver el precio actualmente de Bitcoin en el exchange de Binance. Y si os quito todos los dibujos, veréis que Bitcoin en el exchange de Binance llegó a un precio ni más ni menos, justo aquí lo vais a ver, en la liquidación del viernes hasta los $102.000. Si seguimos mirando, veréis que Bitcoin en otros exchanges, como por ejemplo Kraken, no llegó a 102.000, sino que llegó a $100.000. A lo que quiero llegar es que veáis que cada exchange ha tenido un precio distinto de muchísimas altcoins y sobre todo Bitcoin y demás, y que lo más importante, no se están haciendo de responsables de la manipulación que hubo ni el viernes, ni el sábado, ni los movimientos que tuvimos el domingo, y también el hecho de que la gran mayoría de las personas fueron liquidadas en futuros porque no pudieron cerrar operaciones y porque se dio una caída que en realidad no existía. Estamos hablando de que esta caída ha sido causada por un fallo en los oráculos de Chainlink, PIZ y cualquier distribuidor fuera directamente para poder conectar el mundo de la blockchain con el mundo externo y poder ver los precios en tiempo real, y esto forzó la liquidación de la gran mayoría de las personas, no solamente en futuros, sino también en spot. Mucha gente empezó a tener miedo y vendió spot en pérdidas, pero dirán, Vlad, ves que son tontos por haber vendido spot en pérdidas. Yo soy consciente y apoyo el no vender nunca una altcoin en pérdidas, pero todos los que llevamos desde hace mucho tiempo hemos vivido el colapso de Luna y demás, y Luna literalmente se fue de 100 a 0, con lo cual si tú crees que puedes salvar parte de esas altcoins, ¿no? Que puedes tener menos 20, menos 30% y así evitar un colapso mucho mayor en tu portfolio, lo vas a hacer para que al día siguiente de repente veas que incluso muchas de las altcoins que has perdido dinero están por encima de los niveles en los que tú vendiste el día anterior. Por eso esta caída yo creo que a nivel personal ha sido muy dura, no en mi caso porque realmente yo no vendí prácticamente nada, vendí de hecho antes de la caída un par de altcoins, muy poquito dinero, y en la caída no pude comprar prácticamente nada y ni fui liquidado en futuros ni nada por el estilo porque no he tenido operaciones activas en futuros porque he estado de viaje y no he podido operar, y aún así
tampoco me preocupaba demasiado, pero como bien veis, Kraken no ha anunciado nada. Por otro lado, hemos visto una noticia que a mí, sinceramente, bueno, me ha hecho una gracia impresionante. Hemos tenido una noticia por parte de Binance en la que, bueno, efectivamente van a ayudar a sus usuarios. 300 millones de dólares para los usuarios que fueron liquidados en futuros. Si os ponéis a leer la cantidad de chorradas que dicen aquí, vais a partiros el culo. Es impresionante lo hipócritas que pueden llegar a ser estos de Binance. Yo hacía mucho tiempo que no vivía algo así, pero no os van a devolver ni 300 ni 400 millones de dólares. Lo que van a hacer es daros bonos para que podáis operar en futuros. Los típicos bonos que dan en BingX con tienes 100 dólares para operar si ingresas 1000 dólares en nuestras cuentas de futuros. Pues algo similar. No te van a reembolsar dinero. Aquí ponen un montón de cosas, ¿no? De que van a devolver el dinero para todos aquellos usuarios que fueron liquidados en futuros y en trading con margin, también si la cantidad fue más de 50 o equivalente, y también si, bueno, las pérdidas representan más del 30% del dinero total que tiene el usuario. Y si veis lo que dicen, fijaos lo que van a dar vouchers, que son simplemente unos bonos con los que tú puedes operar, y si con ese bono ganas dinero, te quedas una parte, y si no ganas dinero, pues te jodes. Pero no es dinero que se queda en tu wallet, que eso es a mí, de verdad, lo que me mata, ¿no? El no haber visto prácticamente nada de apoyo durante estos últimos días, que yo creo que es cuando más lo ha necesitado la comunidad. Pero bueno, dicho esto y después de quejarme un poco del ecosistema cripto y la basura en la que nos estamos convirtiendo, vamos a pasar con las noticias más importantes. Niveles de liquidación en Bitcoin y qué puede pasar a partir de ahora. Yo me voy a fijar en varias cosas, ¿no? En niveles, que es lo que yo os dije el domingo. El domingo subimos vídeo y ahora lo vais a ver todo muy rápido, y de hecho hemos clavado cada uno de los niveles, pero lo vais a ver muy bien. Bitcoin tiene ahora mismo liquidaciones entre 130.000 y la zona de los 100.000 dólares. En 100.000 son muy pequeños y en 130.000 empiezan a ser bastante excesivos. Vamos a fijarnos también en segundo lugar, si después de un día tan loco los vendedores se han apoderado del mercado de las criptomonedas, también sobre todo a nivel un poco, vamos a decir, más serio, ¿no? Más fuerte en Estados Unidos. Vamos a ver si se han vendido los ETFs por parte de muchas empresas como BlackRock, Fidelity o similares. Y podemos ver que el 13, es decir, el día de ayer, lunes, solamente se vendieron 326 millones de dólares en los ETFs de Bitcoin, y ayer Bitcoin cotizaba 115.000 dólares. Es decir, el inversor realmente no ha tenido mucho pánico durante el día de ayer después de un fin de semana bastante loco. Y de hecho, bueno, pues podéis ver que los inflows los días anteriores han sido aún así muy elevados. Seguimos si queréis y lo podemos comparar directamente con los ETFs de Ethereum, que si nos fijamos en el día de ayer sí que salió un poco más dinero de las altcoins. Y aquí es donde yo quiero entrar un poco más en contexto. Esta caída no ha afectado tanto a Bitcoin, sino que está afectando a la integridad y sobre todo la confianza que tiene el retail para las altcoins, porque esto nos demuestra que en el día de ayer salió más dinero de Ethereum que de Bitcoin, algo que en general no suele pasar, porque tanto entra menos dinero a Ethereum como también sale menos dinero, porque suele ser un activo mucho menos negociado que Bitcoin. Pero esto que veis en el día de ayer es simplemente un mero espejismo de que la gente está empezando a perder la confianza en las altcoins, y yo sinceramente creo que el evento del viernes ha sido un catalizador mega importante para que suceda esto, ¿no? Y es que, vamos, sería ridículo poner ahora a hablar de, pues bueno, un altcoin season o movimientos similares cuando prácticamente todas las altcoins han perforado niveles de soporte importantes. Así que vamos a ver directamente qué puede suceder con Bitcoin, las altcoins, a partir de estos momentos. En segundo lugar, y como dato curioso que comparte Arnau en su cuenta de Twitter, como bien veis, nos comenta, ¿no?, que el interés abierto ahora mismo, bueno, pues ha caído muchísimo, tanto de Bitcoin como de Ethereum, por ejemplo. Con lo cual, yo aquí lo que encuentro el sentido son dos cosas. En primer lugar, bueno, la gente ha desaparecido, ha habido una fulminación total en operaciones en futuros, que es completamente normal. Al final era imposible sobrevivir a un movimiento de esta magnitud. Hubiese sido el mejor trader del mundo o el peor, daba igual, era imposible. Estamos hablando en correcciones de muchas altcoins de entre un 70 a un 80%. Es que solo con que vayáis apalancados por dos estáis completamente fulminados. Con lo cual aquí lo cierto es que sí ha habido un reset, ¿no?, total de simplemente operaciones en futuros, pero lo más importante, de interés abierto, ¿no? Como han habido liquidaciones masivas de longs, estamos teniendo ahora mismo un movimiento muy plano, un mercado que no sabe muy bien hacia dónde tirar. Y como bien veis en pantalla, el interés abierto tanto de Bitcoin como de Ethereum ha bajado muchísimo. De hecho, bueno, a niveles del 26 de septiembre en ambas monedas, en prácticamente todos los exchanges. Con lo cual aquí ha habido un reset total y completo.
¿Y esto qué significa exactamente? Bueno, lo que significa es que Bitcoin no tiene por qué subir ni por qué bajar. De hecho, Bitcoin, lo curioso es que no tiene por qué bajar porque ya ha liquidado a todo el mundo a la baja. Es decir, ya ha recogido toda la liquidez que necesitaba para subir. Lo importante es entender en qué tipo de situación del mercado estamos y qué podemos hacer a partir de dichos niveles. Yo lo voy a quitar todo y vamos a verlo todo para que entendáis que realmente Bitcoin sigue sin tener peligro y Bitcoin sigue en su mercado completamente normal, en su propia tendencia alcista. Como bien veis, hasta que un gráfico diario no rompa esta estructura, mientras Bitcoin en una temporalidad diaria se mantenga por encima de 106.000, 107.000, seguimos con la idea de que el mercado debe continuar con su propio movimiento, que sería para arriba. Ahora bien, lo que yo entiendo es que Bitcoin ahora mismo está neutral porque no tenemos ni idea ni carajo para dónde queremos ir, porque el mercado ha pegado tal sacudida que los traders nuevos no quieren entrar y obviamente los traders antiguos lo han perdido todo, con lo cual estamos ahora mismo que el mercado no sabe muy bien para dónde tirar. Yo personalmente me voy a fijar en que en un gráfico diario, una temporalidad diaria y bueno, y una semanal, o sea, acabo de decir lo mismo, nos mantenemos por encima de estos dos máximos. Yo hasta que estos dos máximos no se rompan, es decir, no perforemos esta zona de nivel de soporte, no significa que sea yo mega alcista, simplemente que no creo que vayamos a tener una mega macro caída. Eso no significa que Bitcoin no vaya a caer. De hecho, justo en el día de ayer, bueno, el domingo dije que Ethereum iba a subir hasta 4.250 y ahí hay un punto de inflexión muy importante y es lo que ha sucedido. De hecho, veréis que Ethereum ha subido hasta 4.250 en el día de ayer y hoy ha perdido toda la subida. Con lo cual, Bitcoin realmente ahora mismo en un gráfico diario y sobre todo una temporalidad de 4 horas parece ser que nos está formando un rango comprendido entre 110.000 y 116.000 dólares. Si Bitcoin fuese a subir para confirmarnos la tendencia bajista, el nivel al que yo creo que debería subir sería la zona de los 120.000 dólares. ¿Por qué ese nivel? Bueno, en primer lugar, como bien observáis en pantalla, es el nivel donde empieza el colapso justo el viernes por la tarde con las tarifas, los aranceles de nuestro amigo Trump, y a partir de ahí hemos dejado un imbalance muy importante y sobre todo una zona la cual debería confirmarnos si queremos seguir siendo bajistas. Aquí han sucedido varias cosas, que de hecho me ha parecido muy curioso, ¿no? Que la dominancia de Bitcoin fue a la luna el viernes, pero ha perdido todo el nivel de soporte. Como bien veis, si nos fijamos y eliminamos todos los dibujos, o de hecho, bueno, si queréis los mantenemos y total da igual. Como bien veis y yo comenté, había que tener mucho cuidado con las altcoins si Bitcoin empezaba a subir, y es lo que hizo, y Bitcoin no llegó prácticamente a los niveles que comentábamos. Ahora, lo interesante es que si tuviésemos miedo con las altcoins, ¿no? Si pensamos que esto va a volver a ocurrir, realmente la dominancia en Bitcoin debería seguir disparada, y en el día de hoy lo curioso es que ha subido, pero ha perdido la mitad de toda la subida. Lo vais a ver un poco mejor en un gráfico de 1 hora o 4 horas. Veis que el martes 14 de octubre la dominancia de Bitcoin sube del 58,9 casi al 60% y ahora mismo estamos rozando los 59%, con lo cual nos da a entender que por ahora la dominancia tampoco está siendo muy alcista, es decir, predomina aún esa ligera tendencia bajista, con lo cual esto, bueno, sería una idea positiva también para las altcoins. De hecho, algunas altcoins en el día de hoy, como por ejemplo Aster, está subiendo, como por ejemplo Ethereum también está dando cierto rebote, como por ejemplo algunas altcoins como Bitensor nos están dando una subida espectacular en el día de hoy, que por cierto, recuerdo que este tipo de operaciones las tenéis en la comunidad de Telegram, tenéis el link en la descripción, podéis acceder también desde miembros de YouTube, aunque yo recomiendo hacerlo directamente desde Telegram porque es más barato. Ahí lo que vais a tener son todas mis operaciones en criptos, en futuros, también en la bolsa americana y también mis compras y ventas en spot. Hoy hemos hecho un long en Bitensor, un long en Ethereum y también un long en Aster, así que estad muy atentos porque se están dando muchos movimientos y yo, si fuese vosotros, intentaría aprovecharlos. Siempre operad con stop loss y utilizad un porcentaje bajo de vuestra cuenta. Os dejo enlace en la descripción y en comentarios fijados y continuamos. Entonces, vamos directamente con Ethereum. ¿Cuál es el plan a partir de estos momentos? Yo lo único que haría sería fijarme en una temporalidad diaria. Como bien veis, Ethereum ha empezado a formar un techo más o menos sobre la zona de los 4.800 dólares. De hecho, Ethereum, una curiosidad que a mí me gustaría observar durante los próximos días es que no ha recogido la liquidez alcista, y esto lo vamos a ver a continuación. En primer lugar, tenemos en Ethereum una zona de soporte, ¿no? Alrededor de 3.900 dólares, que es la zona que hemos estado comentando a lo largo de estas últimas semanas. Sabéis que es un nivel muy importante. ¿Por qué? Porque en un
gráfico semanal son los 3 máximos anteriores, es decir, el máximo de marzo de 2024, el máximo de mayo del 24 y el máximo de diciembre. Ahora, lo importante sobre Ethereum es fijarnos también un poco en lo que ha ocurrido a nivel interno, a nivel on-chain. ¿Ha salido dinero? ¿Ha entrado dinero? ¿Qué ha ocurrido exactamente? Bueno, pues como bien veréis, durante los últimos 3 días han salido aproximadamente unos 4.000 millones de dólares de la red de Ethereum. De hecho, pues más o menos podremos ver que durante los últimos 7 días han salido un 10% de prácticamente todos los ecosistemas de Ethereum, pero lo más importantes, Eigenlayer, Aave y Lido son los que más castigados se están viendo en estos momentos, y yo durante los próximos días quiero ver si esto podría empezar a recuperarse y mantener la tendencia alcista en cuanto a los inflows, lo cual marcará el suelo de Ethereum y a partir de ahí podremos reanudar la tendencia, con lo cual en el corto plazo yo lo que me fijaría es que Ethereum tiene un nivel de soporte muy importante en la zona de los 3.870. Mientras Ethereum se mantenga por encima de 3.870, yo personalmente no puedo plantear mayores operaciones en corto. ¿Por qué? Porque ese es un nivel muy importante, del año 2024. Mientras estemos por encima, para mí el mercado debería ir para arriba. Como bien veis, Ethereum ha marcado un order block alcista durante el fin de semana sobre 3.870 y considero que si vamos a tocar este nivel debería seguir subiendo para las siguientes semanas. Pero bien, también tenemos un nivel de resistencia muy importante en la zona de los 4.250, que es el nivel donde ya hemos tocado. De hecho, aquí podéis ver la comparación entre Bitcoin y Ethereum. Bitcoin no ha tocado sin nivel de resistencia, Ethereum ya lo ha tocado y enseguida ha caído. Esto lo que nos demuestra en realidad es más fortaleza por parte de Ethereum y debilidad por parte de Bitcoin. ¿Por qué? Porque si Ethereum ya ha llegado al punto en el que cayó el viernes, significa que es mucho más fuerte y Bitcoin es mucho más débil. Significa que si Bitcoin llega a 120.000, Ethereum va a estar muy probablemente cotizando alrededor de 4.500, 4.600 dólares. Y es por ello que yo considero que Ethereum aún necesita subir y romper máximos históricos. Si queréis un consejo de mi parte, ¿no? Porque hay mucha gente que ahora ya quiere vender de nuevo, tiene miedo y demás. Yo personalmente hay altcoins que hasta que no lleguen a máximos no las voy a vender. Yo Ethereum hasta que no lo vea en 5.000 no voy a vender. Aún así os recomiendo vender algunas altcoins que sí que han roto máximos históricos de ciclo, como por ejemplo BNB, es la principal altcoin que ya ha roto los máximos históricos este año y lleva casi un por dos desde los 700 dólares. Creo que es una altcoin en la cual yo empezaría a deshacer posiciones poco a poco, o cualquier altcoin que ya haya roto all time high, pero las que no lo han hecho sí que desharía posiciones, pero lo haría de una forma muy pequeña y no aún, porque aún no han roto para mí un nivel muy importante. Sí que vendería un poco de Solana porque ya llegó a 250, sí que vendería un poco de BNB o también vendería otras altcoins como Hyperliquid, pero monedas que aún no han roto máximos históricos, como podría ser el caso de Ethereum, pues se me hace muy duro porque realmente la subida que hemos tenido durante este bullrun realmente me parece muy pequeñita, pero al menos es mi visión y mi opinión, no tenéis que hacerme caso ni mucho menos, pero yo personalmente hasta que Ethereum no vuelva a la parte alta del rango no empezaría a deshacer posiciones sobre esta moneda. Yo personalmente considero que esta trendline bajista, pero sobre todo que en la última subida que ha tenido Ethereum no ha recogido la liquidez de su máximo anterior, una cosa que para mí es un ronroneo y el cual creo que durante las siguientes semanas debería suceder. Con lo cual, y resumiendo muy rápido con Ethereum para que lo tengáis todos claro, no quiero liaros ni mucho menos con mis análisis e ideas, vamos a verlo directamente en pantalla. Aquí lo importante es, Ethereum en cuanto rompa los 4.250 se va a volver alcista. Lo importante es que ahora mismo estamos muy estancados en un rango y no hay información suficiente para hablar ni siquiera de una recuperación, bullrun, continuación a por máximos históricos, pero tampoco podemos hablar de una caída mayor. Fijaos vosotros en la gráfica y mirad lo deprimente que es la situación. Realmente ahora mismo estamos estancados en esto de aquí. Hasta que eso no se rompa, no sabemos para dónde tirar. ¿Qué podría suceder? Vamos a poner el escenario horrible, el peor de todos que podríamos tener es que se limpie parte de esta liquidez. Es decir, que Ethereum no pueda romper la parte alta del rango y que el mercado empiece a formar un suelo sobre los mínimos. ¿Es posible que se dé esa situación? Hombre, yo personalmente creo que sí, pero para ello tendríamos que formar un suelo en el S&P500 y en el Nasdaq. Y para formar un gran suelo, tanto en el S&P500 como en el Nasdaq, nos tendríamos que ir a un gráfico semanal y donde yo creo que tenemos el suelo del S&P500 desde el punto actual haría falta una caída casi de un 8%. Esa caída yo creo que sería brutal para todos los que no van dentro de la bolsa de recomprar la caída. Igual que el Nasdaq, tenemos ese máximo histórico de febrero, como bien veis en abril caímos, pero no hemos vuelto a recuperar parte de toda esa caída. Yo personalmente, donde recompraría muy fuerte la caída en altcoin sería en este punto, porque tenemos una zona en la que basarnos de rebote, pero si eso
no se da, yo personalmente considero que lo que puede pasar es simplemente estar en este rango, como bien veis, en una temporalidad de 4 horas y un diario, y esperar una ruptura por arriba o de lo contrario por abajo, como bien veis, para buscar una continuación en el mercado. Y vamos a otras altcoins, como por ejemplo podría ser la situación de Solana. Como bien veis, Solana ni siquiera ha llegado al punto en el que rompe. Tenemos esa zona más o menos sobre los 216, como bien veis ahora mismo estamos en 202, Solana cayó hasta 170 en el exchange de Binance de 4 horas, pero Solana ya venía formando una ligera tendencia bajista. Como bien veis en un gráfico de 4 horas o en una temporalidad diaria tenemos el primer impulso, el pullback, el segundo impulso que no rompe el máximo anterior y además crea un pequeño imbalance en esta caída que se rellena, y ahora tendríamos la tercera fase, ¿no? Tenemos primera caída, segunda subida que no rompe estructura, tercera caída, cuarta subida que llegaría hasta este punto, y a partir de aquí seguiríamos con una ligera tendencia bajista, que es de hecho lo que les está sucediendo a muchas altcoins, como por ejemplo puede ser la situación de Ripple. Yo os he dicho que no compréis Ripple, sino que ahora mismo a corto plazo es una altcoin mucho más bajista. ¿Por qué? Porque ya venía formando máximos decrecientes desde agosto, bueno, de hecho desde julio, máximo decreciente, 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 y también mínimos decrecientes. Y ahora, mientras Ripple, yo no es que odie a Ripple ni nada por el estilo, pero si nosotros nos fijamos en una temporalidad diaria, ahora mismo Ripple se mantiene por debajo de estos mínimos, con lo cual hasta que no recupere 2,7 no podría hablar de mayores subidas. Sucede algo muy similar con Cardano. Fijaos en un gráfico diario o una temporalidad semanal, que el nivel importante de Cardano, que era esta zonita de aquí, para mí se ha roto, con lo cual a corto plazo creo que Cardano es bajista. Igual que, por ejemplo, Hedera. Para mí Hedera tenía un punto importante alrededor de 0,22, también se ha roto, también considero que es bajista, con lo cual yo donde querría ver una formación de suelo es en parte de toda la mecha que hemos tenido, ¿no? Buscar una pequeña caída, pues por ejemplo a 0,14, no significa que vaya a buscar un short en Hedera, sino que si cayese a 0,14 volvería a recomprar caídas, ¿no? Igual que Chainlink, igual por ejemplo que Ondo, ¿no? Fijémonos en un gráfico diario. Ondo también ha roto los 0,88, 0,9 y desde entonces también se ha vuelto ligeramente bajista. Hay muy pocas altcoins realmente que están aguantando, con lo cual ahora mismo y a corto plazo yo lo único que os pediría es un poco de paciencia hasta que se aclare todo un poco, hasta que veamos cómo se recuperan las tendencias del mercado. Fijaos en Bitcoin, si se mantiene por encima de 110, pero tampoco rompe los 115.000, significará que estamos en rango, y yo creo que al menos 2 semanitas serían necesarias en el mercado de las criptos, de una situación más bien de rango, para recuperar confianza y simplemente que el mercado empiece a sentarse. Operad con tranquilidad durante esta semana y la semana que viene, y simplemente tened un poco de cautela, no os apalanquéis como cerdos, ¿vale? Porque ya habéis visto lo que pasa. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos mañana.